Así que pensando en esto, que el Señor nos ayude a vivir como lo que somos, santos y justificados en Él. Amén. Hombres y mujeres bendecidos por Dios, llamados a bendecir todo el tiempo de nuestro peregrinaje, a hablar lo que es justo, lo que es bueno, lo que es correcto y a hacerlo siempre para la gloria del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ese Dios a quien amamos, a quien servimos y a quien estamos conociendo se ha revelado a nosotros. Lo ha hecho de diferentes maneras, pero hay una forma en la que vamos a reflexionar en las próximas semanas, como os digo desde el principio con este estudio, de forma no muy profunda porque no tendríamos tiempo, pero sí lo suficiente como para adquirir el conocimiento necesario y seguir creciendo en el Señor, en su verdad y sobre todo en el conocimiento de su persona, que es lo que más nos interesa. No nos interesa solo saber de Dios, queremos conocer. Amén, queremos conocer. Ese es el anhelo del apóstol Pablo. O sea, por el conocimiento, con tal de llegar a conocer a Jesús y ser hallado en Él. Amén. Así que en este tema 3, que vamos a comenzar hoy de doctrinas cristianas, vamos a estudiar los nombres de Dios. Es decir, los nombres con los que Dios se ha dado a conocer, se ha revelado al ser humano. Bien, hay que dejar claro algo que ya hemos estudiado y repetido muchas veces, es que el ser humano por sí mismo no puede ni conocer, ni alcanzar, ni llegar a Dios. El ser humano no tiene capacidad en sí mismo para conocer a Dios, a no ser que Dios se revele. Y esto es exactamente lo que ha sucedido, que Dios se reveló al hombre. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues a través de su nombre. Lo hizo a través de su nombre. Ahora, pensad, en nuestra cultura moderna, la mayoría de los papás le ponemos o le ponen nombres a sus hijos atendiendo a algunos factores. Hay algunos que le ponen el nombre de moda. ¿Cuáles son los nombres históricamente más usados en España, en un país católico apostólico romano? María, para mujer, María José, María Luisa, María Antonia, todo con María. Y en niños, José. Juan es verdad que hay muchos, pero sobre todo José. O sea, no hay ningún país en el mundo con tantos Pepes como España. José, José Antonio, José Luis, José Manuel, José Alfredo, lo que sea, pero con José. El tío Pepe. ¿Vale? Entonces, es un nombre que ha estado de moda durante muchos años. Ahora la moda ha ido cambiando y bueno, cada vez pues van entrando otros nombres, incluso nombres anglosajones, nombres orientales. Bueno, se va mezclando un poquito, pero se usa lo que está de moda, ¿no? También los nombres que suenan bien. Hay nombres que cuando tú los pronuncias, pues suenan bien. Son nombres como decir, wow, ese hombre, esa mujer es importante porque tiene un nombre que no veas cómo suena. Ahora, si de repente te llamas Federico o Rodolfo, o Torcuato, o Jacinta, pues son nombres bonitos, pero el sonido no es tan. Ahora también hay otros, sobre todo los creyentes, que ponemos nombres, ¿por qué? Por el significado. Buscamos un nombre que tenga un significado que realmente nos acerca a Dios, que nos habla algo acerca de Dios. Por ejemplo, nosotros a Keila le pusimos Keila, ¿por qué? Porque significa ciudad fuerte, ciudad fortificada o ciudad de refugio. Y lo hicimos también de manera profética, creyendo que nuestra hija, en manos de Dios, podía llegar a ser eso que nosotros estábamos proclamando, poniéndole ese nombre. Y a nuestro hijo lo pusimos David, ¿por qué? Porque David significa el amado de Dios. Entonces, realmente creíamos, y yo como padre, yo quise proclamar sobre la vida de mi hijo con su nombre una identidad, un hombre amado de Dios, y que tuviera, cuando fuera adulto, un corazón conforme al corazón de Dios. Así que vemos que hay diferentes motivos por los cuales poner un nombre. Ahora, fijaros, en los tiempos bíblicos, asignar el nombre era una ocasión muy especial y una ceremonia de gran importancia. ¿Por qué? Uno, porque el nombre que no se ponía al nacer, el nombre podían pasar incluso meses o años hasta que se le asignaba al niño o a la niña. Era, en primer lugar, una expresión de la personalidad. Era una expresión de la naturaleza de esa persona e incluso una expresión del futuro del individuo, o por lo menos lo que los padres esperaban o deseaban para ese niño.
Fijaros, y después hablaremos de ello. Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador. Usurpador. Vaya nombrecito para el niño, ¿no? Usurpador. Claro, Jacob no era el mayor de sus hermanos. Jacob usurpó desde el nacimiento y durante su infancia y hasta su adolescencia y juventud. Es más, usurpó la primogenitura de su hermano. O sea que llegó un momento en que al niño lo llamaron Jacob. Claro, quien escribe la historia la escribe a posteriori, entonces ya le pone el nombre porque ya lo sabía. Pero le ponen Jacob, usurpador. Ahora bien, fijaros que hay numerosos casos en la Biblia, no sé si lo tenéis por ahí, donde a hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios o fueron comisionados por Él, se les cambió el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el significado que tenían, no es que fuera malo, bueno, sí el caso de Jacob, o que fuera feo, el significado que tenían debía cambiar en base al nuevo propósito que habían adquirido en Dios. Por ejemplo, tenéis ahí, Abraham pasa a ser Abraham, padre de naciones, de muchos pueblos. Sarai de repente se convierte en Sara. Vemos que Jacob pasa de ser el usurpador ¿a qué? A ser el que lucha con Dios y con los hombres y prevalece, y vence. Oseas, ¿sabéis que Josué no se llamaba Josué inicialmente? Él se llamaba Oseas, pero Moisés en Números capítulo 13, versículo 16 le cambia el nombre cuando lo comisiona y lo escoge como su sucesor y le dice Josué. ¿Sabéis lo que significa Josué? Yehoshua, Yeshua, Jesús. Jehová salva. Por ejemplo, Jerobaal, ese no era el nombre que tenía, él se llamaba Gedeón, pero cuando fue llamado por Dios, lo primero que hizo fue a la casa de su padre, al patio, al pueblo, y volcó y despedazó la estatua de Baal. Dice, el que se enfrenta a Baal y lo derriba. Y tenemos en el Nuevo Testamento a Simón, que Jesús lo llamó Kefa, o Cefas, o Petra, es decir, piedra. O el propio apóstol Pablo, que no se llamaba Pablo, era Saulo de Tarso. Pero cuando reciben esa nueva identidad y ese nuevo propósito en Dios, su nombre es cambiado. Ahora bien, lo pongo esto a modo de introducción porque a lo largo de toda la Escritura, Dios enseña que su nombre no es una simple etiqueta para distinguirlo de otras divinidades que existían ya en las culturas vecinas, ¿vale? Sino que cada uno de sus nombres, o los nombres que Él usa para revelarse al hombre, está revelando alguna faceta, uno, de su personalidad, de su naturaleza, de su voluntad y de su autoridad. Cuando estamos conociendo los nombres de Dios, estamos conociendo cómo Dios es. Cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, cuáles son sus deseos y cuáles son sus cualidades como ser divino. Y puesto que el nombre de Dios representa su personalidad y su presencia, invocar el nombre del Señor, que lo aparece mucho en la Biblia, se convirtió en un medio por el cual se podía entrar en una relación de intimidad con Él. Y esto no era algo común en las religiones circundantes. Lo que sí era común era que las religiones de aquel momento manipularan los nombres de sus divinidades para obtener algún beneficio egoísta, ¿vale? Les iban cambiando los nombres, les iban... De hecho, fijaros, los romanos, ¿qué hacían? Los romanos no desechaban ningún dios. ¿Qué hacían? Adoptaban los dioses de los pueblos que iban conquistando, los incluían en su panteón y simplemente les iban cambiando algunos nombres o algunas connotaciones. ¿Para qué? Para, de alguna manera, llevarlos a su terreno. Júpiter, Zeus. Venus, Afrodita. Y vemos cómo van cambiando. Es más, los babilonios también hicieron eso. Se adoraba a Marduk y de repente se cambia a otro dios. Los egipcios hacían eso. Se pasaba de adorar al dios Amón y pasas al dios Atón. Y se iba cambiando, se iba transformando. Pero no era así en el caso de los israelitas. ¿Por qué? Porque el Señor había ordenado a su pueblo que no tomaran su nombre como en vano.
O sea que Dios está dando mucha importancia a su nombre, ¿verdad? El mandamiento que leemos, lo vemos en Éxodo 20, versículo 7, dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará, fíjate, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¡Wow! Es decir, que es un pecado que Dios toma muy, muy en serio, el tomar su nombre, es decir, el nombre con el que Él se ha revelado, no con el que yo quiero conocerle o denominarle, sino con el que Él se nos ha revelado, tomarlo en vano. Entonces, en lugar de hacer esto, como hacían los pueblos paganos con sus divinidades, lo que el pueblo de Israel hace o debe hacer es entrar en una relación que Dios había establecido previamente con ellos por medio de su nombre. Y haciendo esto correctamente, el pueblo de Dios alcanzaría providencia y salvación. Así que Dios, por medio de su nombre, se está revelando al ser humano. Nos dice cuáles son sus características como ser, su naturaleza, su esencia. Nos dice cómo no debemos tratar su nombre. Y nos dice que por medio de su nombre podemos relacionarnos y tener una intimidad profunda con Él. Qué importante es conocer al Dios verdadero y hacerlo a través de su nombre. Amén. Porque como he dicho, el ser humano por sí mismo es incapaz de conocer ni alcanzar a Dios. Y por eso Dios se reveló. Y lo hizo a través de sus nombres. ¿Para qué? Para que pudiéramos conocerlo y después amarlo. Ese es el propósito de Dios, que lo conozcamos y que lo amemos. Amén. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Espero que nadie piense tener hijos y ponerle Torcuato o Segismunda, ¿vale? Ni suenan bien ni están en la Biblia. Bien, Dios ha revelado sus nombres de dos maneras distintas. La primera es descriptiva, es decir, es como un mural, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un mural, verdad? Es un panel muy grande donde aparecen todas las características de Dios reunidas en una misma persona. Cada nombre revelado de Dios son características de Dios y entonces Dios es como ese mural, ese panel donde están todas esas características. Es decir, Dios da una descripción de sí mismo a través de su nombre. Y la segunda forma es antropomórfica. Antropos, ¿vale?, es ser humano en griego, morfos es forma en griego. Entonces lo que Dios hace es revelarse a sí mismo por medio de un lenguaje humano. Sabemos que Dios habla, ¿verdad? Pero Dios tiene boca. Dios es espíritu. Dios ve. Dios tiene ojos. Dios es espíritu. Dios toca. Dios tiene manos. Él es espíritu. Entonces, habla incluso de que Él escribió las tablas de la ley con su dedo, con el dedo de Dios. O sea, Dios está hablando al ser humano, revelándose a sí mismo de forma que podamos comprender, de manera que podamos darle forma en nuestra mente limitada y que podamos comprender que es un Dios real, que es un Dios cercano y que nos habla de manera inteligible para nosotros. De hecho, Él nos habla incluso de que tiene sentimientos, porque dice que Él se entristece, que Él se aira. Nos habla de cuando el Espíritu Santo se contrista. Y nos habla también de que tiene o se manifiesta en maneras que son muy humanas. Por ejemplo, Él es el esposo. Dios se revela a sí mismo como el maestro. Se revela como el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que el Señor ha hecho todo lo necesario para que podamos conocerlo por medio de sus nombres y tener comunión con Él, por medio del amor y de la obediencia. ¿Vale? Entonces, descriptiva y antropomórfica. Dios se describe a sí mismo por medio de sus nombres y el Señor describe quién es y cómo es, utilizando un lenguaje que nosotros podemos comprender, dándose a sí mismo como formas humanas, sentimientos humanos, cualidades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene todo eso y que nosotros somos así porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Es decir, si nosotros pensamos es porque Dios piensa, si sentimos es porque Dios siente, si hablamos es porque Dios habla, si nos entristecemos es porque Dios se entristece. Es decir, somos el reflejo de la imagen de Dios.
Y vamos a ir al primer, o la base del nombre de Dios, tal y como aparece revelado en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Si ya lo habéis estudiado, pues ya lo sabéis. Si no, al principio os puede parecer un poquito raro. ¿Vale? Ahí tenéis una palabra dentro de un círculo. ¿Qué palabra es? ¿Él? ¿Él quién? Mira, la palabra o término principal para identificar la divinidad, que aparece en todos los lenguajes semíticos, que los tenéis ahí en el mapa, ¿vale? Veis, hay un mapa y debajo hay una lista. Bueno, los miopes lo llevaréis mal, ¿vale? Ahí tenéis lo que es la zona del Próximo Oriente, todo Egipto, Arabia, la zona de lo que es de la tierra de Canaán, la media luna fértil, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, ¿vale? Y los diferentes colores son los diferentes lenguajes semíticos, es decir, son los idiomas, las lenguas que se hablaban y que muchas de ellas se siguen hablando con sus derivaciones. En la zona donde se estableció el ser humano, o donde el ser humano empezó su existencia y se fue expandiendo. Los pueblos semíticos, cuando quieren referirse a Dios, usan la palabra Él, ¿vale? No es un artículo, no es un demostrativo, es Él, sencillamente Él. Y el más probable de los significados en origen de esta palabra sea poder o preeminencia, es decir, el poderoso o el preeminente, el que está por encima de todos. No sabemos con certeza cuál es el origen de esta palabra, pero sí que era de uso común entre las diferentes culturas y religiones para referirse de forma genérica a Dios con mayúscula o a un Dios con minúscula, ¿vale? Entonces, en los tiempos bíblicos, los tiempos de Abraham, los tiempos de Isaac, los tiempos de Noé, los tiempos cuando se hablaba de Dios, la gente cuando se refería a Dios usaba el término Él, para decir al Dios supremo o para referirse a un Dios, entre los muchos que las naciones tenían. ¿Qué sucede? Que la nación de Israel solo creía en un Dios. Ellos habían recibido la revelación del único Dios verdadero. Por lo tanto, al creer en un solo Dios, este término se les quedaba un poco vacío, un poco incompleto, como vano, como que Él, o sea, Dios, pero ¿qué Dios? De hecho, leemos en Génesis 33, 22, que habla de Dios, el Dios de Israel, o el Elohé Israel. Ya en el principio vemos que está revelándose como Dios, el Dios de Israel. Aquí es un contexto en el cual se levanta un altar para agradecer a Dios, para hacer pacto con Dios, y ya está especificando esta persona que ha recibido esa revelación de Dios, Dios, Él, Elohé, el Dios de Israel. No un Dios cualquiera, no un Dios en minúsculas, el Dios de Israel, porque hay un solo Dios. Así que es por ello que en la Biblia vemos que aparece con frecuencia el nombre Él, pero compuesto. A partir de la raíz Él se derivan otros nombres. Por ejemplo, en el Salmo 29:3 leemos Él de la gloria. Y no es Él de la gloria, sino Dios de la gloria. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, leemos Dios del conocimiento, pero si lo traducimos al hebreo original, pondría Él del conocimiento. En Isaías 12:2, lo mismo, Él de la salvación, Dios de la salvación. En Salmo 94:1, Él de la venganza, Dios de la venganza. Y por ejemplo, en Nehemías y en Daniel leemos Él, el grande y temible, es decir, Dios, el grande y temible. Cada vez que leamos Él, tenemos que traducirlo al castellano como Dios, pero Dios con mayúscula, porque esta era la forma en que la nación de Israel había recibido la revelación del Dios verdadero. Y era la manera en que ellos sabían que debían referirse a Él y dejarlo por escrito. Fijaros, esta forma de Él aparece unas 240 veces en el Antiguo Testamento, ¿vale? Donde también aparecen tres formas o derivaciones. Creo que lo tenéis ahí en unas flechitas. Elá, que aparece en Esdras y en Daniel unas 80 veces. Entonces, cuando nosotros leemos Dios en nuestra Biblia, o el Señor, o en este caso sería Dios, lo que en el hebreo está diciendo es Elá. Cuando
Por el contrario, leemos Elohá, que sobre todo aparece en el libro de Job unas 35 veces. Cuando nosotros leemos Dios, lo que se escribió en el original era Elohá. Y aparece la forma plural, la forma plural de Él, que en este caso es lo que más conocemos todos, es Elohim, ¿vale? Elohim, que es plural no porque haya muchos dioses, sino porque se refiere a dos o más personas dentro de la unidad. De hecho, creo que lo comenté en el primer estudio. En la Biblia textual, los que la tenéis, podéis verlo en el primer versículo de la Biblia. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Es más, dice Elohim, Aleph, Taf, creó los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo? En el principio, Elohim plural, dioses, con mayúscula, verbo singular, creó, porque es una sola unidad, alfa y omega, principio y final, los cielos y la tierra. Ese primer versículo ya nos está dando muchísima información acerca de quién es Dios y cómo es. Ya nos está proyectando hacia la Trinidad. Ya automáticamente aparece del siguiente versículo y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios, ya aparece de repente la tercera persona de la Trinidad. Y ya es, cuando más adelante, pues vemos a Jesús apareciendo revelado como el ángel de Jehová y después en el Nuevo Testamento como el Hijo encarnado. Así que tenemos esas tres formas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y sabéis, mirad, en la forma Elohim aparece unas 200 veces, ¿vale? Unas 200 veces aproximadamente como dioses pequeñitos y unas 2300 veces como Dios, en mayúscula, como el Dios único. Es decir, en el Antiguo Testamento, solo en el Antiguo Testamento, Elohim, para referirse al Dios verdadero, aparece unas 2300 veces aproximadamente. Pero si estudiamos los pasajes donde todos estos, donde este nombre de Dios va apareciendo, vemos que de alguna manera va adquiriendo un nuevo significado a lo largo del tiempo, ¿vale? Es decir, el pueblo de Dios va viendo a Dios según Él se va revelando de una manera distinta, no porque cambie Dios, sino porque Él va revelando más características, va mostrando más de su esencia, de su naturaleza a través de sus nombres. De hecho, una de las cosas que vemos cuando vamos estudiando los textos bíblicos es que de repente el nombre de Dios refleja la capacidad que Dios tiene para proteger o para destruir. Al principio Dios se revela como el Dios eterno, como el Dios altísimo, como el Dios todopoderoso, pero un Dios, por así decir, general, el Dios de la nación. Pero poco a poco vamos viendo en la Escritura cómo el Señor se va revelando como un Dios mucho más cercano, un Dios mucho más íntimo, un Dios que protege, pero que también destruye, ¿vale? Se usa de manera paralela a un término que a nosotros nos gusta mucho. Por ejemplo, cuando tú estás en un apuro, estás en una situación difícil en tu vida, cuando estás, que te viene una inundación, ¿qué es lo que buscas? ¿A dónde acudes para no sufrir daño en medio de esa inundación? ¿A dónde vas? ¿Torrefuerte o refugio o? No penséis en los tiempos modernos, pensar antiguamente. Eso es, una roca, una roca. Pensad, por ejemplo, donde vivía Abraham. Él vivía en el desierto, era un nómada. Y el desierto de Judea no es como nosotros podemos pensar un mar de arena. No. Jenny ha estado allí conmigo. O sea, el desierto es casi como la luna. O sea, aquello es todo rocas, es inhóspito y no hay arena. O sea, lo que hay es tierra, rocas y sal. Eso es lo que hay en el desierto de Judea. Y hay peñascos con acantilados en vertical altísimos. Y de hecho, ¿cuántas veces escuchamos? Subí o subiré a la roca que es más alta que yo. Tú eres mi roca y mi castillo. Tú eres la roca eterna. Tú eres la roca. Es decir, Dios va revelándose a sí mismo como ese Dios que protege, como ese refugio, como bien habéis dicho, porque es una roca. De hecho, cuando Jesús dice que el hombre sabio es aquel que edifica, ¿dónde?
sobre la roca. La roca es un lugar sólido, es un lugar que está en alto, es un lugar que protege, que provee de buen cimiento para nuestra vida. De hecho, fijaros, en el Salmo 18:31 dice así, y estamos en el Salmo, es decir, estamos en el año 1000 antes de Cristo, ha pasado ya tiempo desde que el Señor se ha ido revelando a través de su palabra. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y en Proverbios 35 también leemos, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Así que, y podéis leer también si queréis en Deuteronomio 32:15 o en Isaías 44:8, perdón, ¿vale? Deuteronomio 32:15, Isaías 44:8. No los leo para no tomar mucho más tiempo. Pero son pasajes donde vemos cómo ya Dios ha ido revelándose de una manera más personal, como ese refugio, como esa roca, como ese escudo, para los que en Él confían. Pero, decía antes que capacidad de proteger y capacidad de destruir. Dios se va revelando también como alguien terrorífico para los pecadores. Alguien terrorífico para los pecadores. Volviendo a la historia de Miriam cuando murmuró contra Moisés. ¿Qué fue lo que descubrió Miriam en esa semana que estuvo sola fuera del campamento? ¿Qué fue lo que descubrió Miriam? El terror de Jehová. De que con Dios no se juega. ¿A quién había escogido el Señor? A Moisés. Pero Miriam quiso ser como Moisés. ¿Qué pasa? ¿Que solo Dios habla a través de Moisés? ¿Por qué no habla a través de mí y de Aarón? Se enorgulleció, se exaltó y dice que murmuró contra Moisés. Claro, Moisés, como vemos después, dice que era el hombre más manso de la tierra. ¿Qué hizo? Acudió a Dios, él no se defendió, porque eso es lo que hace una persona espiritual y mansa cuando se levanta calumnia contra ella. ¿Qué hace? Va al Señor. Con el necio no se puede discutir, y con el leproso tampoco, porque si discutes con el leproso, ¿sabes lo que te pasa? Que te salpica su lepra. Entonces Moisés hizo lo que sabía que tenía que hacer, se refugió en su roca. Y lo que Miriam experimentó después de murmurar contra el siervo de Dios fue el terror de Dios. ¿Por qué? Porque con el Señor no se juega. Ahora, estamos en una dispensación distinta. Sabemos que ahora estamos en la gracia. Pero ¿Dios ha cambiado? ¿Dios ha cambiado? ¿Creéis que Dios va a tratar de forma distinta a los que escupen lepra? Así que, ¿qué vemos con esto? Que hay dos formas de conducirse cuando estamos ante una situación que nos daña o que es injusta. Podemos hacer como Moisés o podemos hacer como el necio y discutir. Moisés, ¿qué hizo? Se refugió en la roca. Y Miriam aprendió la lección, porque dice que a la semana fue sanada y fue restaurada dentro del campamento. Restaurada dentro del campamento. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, Elohá, aparece aquí. No sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Os acordáis cuando David, después de pecar por censar al pueblo, viene el profeta y le dice, mira, te voy a proponer 3 cositas, caer en manos de tus enemigos, caer en manos de Dios o diezmar al pueblo? Y él dijo, no quiero ser vergüenza para mis enemigos y por favor, líbreme el Señor de caer en sus manos. Diezma al pueblo. Dice que el ángel de la muerte descendió sobre Jerusalén y aniquiló a 70.000 hombres en una tarde. David sabía lo terrible que es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque ya Dios se había revelado a su pueblo como ese Dios que es alto refugio, que es una roca, que es alguien a quien debemos acudir y podemos acudir en medio de la necesidad, pero hay de aquel que cae en manos del Dios vivo, porque se empecina en permanecer en su pecado. Así que eso lo podéis ver en el Salmo 50:22 o también en el 114, el 7 o el 139:19. Son diferentes momentos donde Dios se revela como ese Dios que es implacable con aquellos que le dan la espalda, que endurecen su corazón y que blasfeman su nombre.
Por tanto, este nombre, Él, ese nombre glorioso, representa un consuelo para los que se humillan y buscan refugio en el Señor, pero también produce terror para los que no se hallan en una relación correcta con Él. Una relación correcta. Para ti y para mí, el nombre Él nos desafía. ¿Y a qué nos desafía? ¿A qué pensáis que nos desafía este nombre de Dios? Es un nombre que Dios ha usado para revelarse a sí mismo, para que lo conozcamos. ¿Y para qué? Nos relacionemos correctamente con Él. ¿Sabéis lo que escribió Job? Y lo hizo al principio de su disertación, En Job 5:17 leemos: bienaventurado el hombre a quien Dios, Eloá, otra vez, castiga. Es decir, está diciendo bienaventurado el hombre o la mujer que tiene una buena relación con Dios, y por tener esa buena relación, pues Dios lo disciplina, Dios lo castiga. ¿Por qué? Porque Dios a quien castiga y a quien disciplina, a quien ama, a quien tiene cerca, a quien se deja moldear. Yo sé que hay gente que no le gusta que Dios castigue o discipline, que no le gusta que le tiren de las orejas, que no nos gusta, nos toca el orgullo, nos toca ese espíritu rebelde que todos tenemos dentro. Cuando a veces se nos predica el evangelio, a veces se nos llama la atención, y dice: ¿este a mí por qué me dice nada? ¿Y el pastor por qué no se mete en sus cosas? Bueno, déjame decirte que yo estoy aquí para hacer que tu vida brille en el nombre de Jesús. Y para que tu vida brille, tengo que sacarle brillo, igual que tú le sacas a la mía. ¿Nadie dice amén? Si no quieres que Dios te castigue, entonces no quieras que Dios te bendiga. Si no queremos que Dios nos discipline, entonces no pretendamos ninguna bendición de parte de Dios, porque Dios no tiene parte ni arte en nuestra vida. Ahora, si queremos las bendiciones de Dios, si queremos el propósito de Dios, si queremos realmente relacionarnos de forma correcta con el Dios vivo, con el Dios verdadero, tenemos que hacerlo a su manera. Y ningún padre, ningún buen padre en su sano juicio deja sin disciplina a sus hijos. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando tenemos el corazón dañado, el alma herida o la mente retorcida, confundimos disciplina con algo malo. ¿Y sabéis para qué es la disciplina? Para ser los mejores. Si yo me disciplino en algo, es porque quiero ser el mejor en eso. Si me disciplino en un deporte, en un estudio, en una carrera profesional, en un trabajo. José Antonio es reconocido como, si no el mejor, uno de los mejores marmolistas de Rota, Bahía de Cádiz, Andalucía y parte del extranjero y hasta las estrellas, ¿verdad? Y más lejos todavía. Pero José Antonio no llegó a ser tan bueno en su oficio por arte de magia, ni de un día para otro. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se fue a una carpintería. Ni siquiera tocó la piedra ni el mármol. ¿Y con quién aprendió? De los buenos maestros carpinteros que había en Rota. Y poquito a poco se fue ejercitando, se fue disciplinando. Y luego estuvo en Elche y estuvo aquí y estuvo allá y fue aprendiendo de unos y de otros hasta que él se convirtió en maestro de otros. Eso pasa en cualquier disciplina de la vida. Y en la vida cristiana también. Necesitamos de pastores y maestros que nos disciplinen en el nombre del Señor. Que nos digan: hermano, no vayas por ahí que te vas a dejar los dientes contra la pared. Hermano, hermana, deja eso que te estás haciendo daño. Eso es peligroso, no lo hagas. Esa es la forma real y correcta de relacionarnos con el Señor. Porque Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Para que seamos los mejores en la vida cristiana. Para que seamos excelentes. Para que ese potencial que hay en nosotros, porque Él lo ha puesto, pueda desbordarse. Muchas veces decimos que somos diamantes en bruto, ¿verdad? ¿Cuántas veces escuchamos esto? Pero hasta el día de hoy somos más brutos que diamantes. ¿Verdad o mentira? Porque todavía nos enfadamos, todavía nos ofendemos, todavía nos rebotamos, todavía no queremos escuchar, todavía salimos pitando, todavía murmuramos, todavía. Entonces quiere decir que somos más brutos que diamantes todavía. Pero Dios, que es bueno y grande en misericordia, no se cansa. Amén. Y lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, lo hace con nosotros. E insiste un día y otro. Y Dios nos pone personas a nuestro alrededor que nos ayudan. Ahora, ¿de quién nos rodeamos tú y yo?
¿Por qué Dios le dijo al pueblo de Israel, no os juntéis con estas naciones? ¿Por qué se lo dijo? Porque sabía que si se juntaban con ellos, acabarían cometiendo los pecados de ellos. Por eso es tan importante caminar con las personas correctas en la vida. Y también dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia no siempre todos caminan en la voluntad de Dios ni buscando la voluntad de Dios. Entonces, si tú y yo, como hijos de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos ser los hombres y mujeres que Dios ha diseñado para la gloria de su nombre, salvación de las gentes, debemos caminar con las personas que van en esa misma dirección. Y darles también la libertad y el derecho a esas personas de que nos ayuden a crecer. Porque son los instrumentos que Dios ha puesto en este tiempo y en esta generación. ¿Quiénes eran los instrumentos para relacionarse correctamente con Dios en los tiempos bíblicos de los que estamos hablando? Pues estaban los profetas, estaban los jueces, los videntes, incluso algunos reyes piadosos, como pudo ser el rey Josías, el rey David, por supuesto, Ezequías. Estaban incluso un escriba como Esdras, o un copero real como Nehemías, hombres piadosos llenos del Espíritu de Dios. Y Dios los usó para que el pueblo se relacionara de manera correcta con su Dios. Hombres que conocían a Dios porque conocían la ley de Dios, conocían el corazón de Dios. ¿A quién usa el Señor en este tiempo? En primer lugar al Espíritu Santo. Ya no necesitamos de intermediarios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra revelada. Amén. ¿Pero para qué Dios puso los ministerios en la iglesia? ¿Para qué los puso? ¿Para predicar los domingos y pasar la ofrenda? Para la edificación del cuerpo hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Saben? Un buen pastor te va a dar la lata todos los días de tu vida. Un mal pastor no te va a decir nunca nada. Te va a decir, haz lo que quieras, chiquillo. Pero quien ama al rebaño no se cansa de animar, de cuidar, de exhortar, de corregir y en ocasiones también de tirar de las orejas. Sí, de tirar de las orejas, que es lo que tanto necesitamos. Especialmente esta generación, la nuestra. ¿Sabéis que somos la generación más rebelde que ha existido? Hoy la gente no quiere reconocer la autoridad. Hablo en la calle, ¿eh? Pero es que pasa también en la iglesia. No quieren reconocer ningún tipo de autoridad. Se rebelan contra todo tipo de autoridad. Además, eso es bíblico, eso está en la palabra. Se dice que en los últimos tiempos esto pasaría. Pero nosotros no vivimos conforme al espíritu del mundo, vivimos conforme al espíritu de la palabra. Dios no ha cambiado su forma de relacionarse con el hombre solamente porque el hombre haya cambiado, ¿verdad? Dios sigue relacionándose de la misma forma. Entonces debemos aceptar ese desafío de relacionarnos de forma correcta con el Señor. Fíjate cómo termina Job. Dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, el cual no afligirá. Pero concluye, dice que me arrepentí en polvo y en ceniza. ¿Por qué se arrepintió? Dice, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y saben lo que produce el ver a Dios cara a cara? Arrepentimiento. Porque ante la santidad de Dios, ante la pureza de Dios, ante la perfección de Dios, solo podemos arrepentirnos en polvo y en ceniza. Solo podemos menos que deshacernos delante de Él y decir, Señor, no somos nada, pero por medio de Jesús, en ti lo tenemos todo. No somos nada, pero por medio de Jesús lo tenemos todo. Así que concluimos que tanto Él como Elohim, Elohá en singular, nos proyectan hacia el fuerte, hacia el grandioso, hacia el soberano Señor, quien es gobernador y juez. Amén. Cuando hablamos de Dios en la Biblia y estamos hablando del término Él, nos está hablando de esto, el fuerte y grande, el soberano Señor, el gobernador y juez. Y eso fue lo que el Señor trató de hacer, meter en la mente y el corazón de su pueblo de Israel durante todo su peregrinar, hasta que llegó el tiempo de la gracia con Jesús. Y quiero terminar con 3 combinaciones muy rápidas que les voy a dar de introducción y la semana que viene profundizaremos en ella. 3 combinaciones del nombre de Él. La primera la vemos en Génesis capítulo 14,
versículos del 18 al 24. ¿Os acordáis cuando Abraham viene de derrotar a los enemigos? Y dice que está en el Valle de la Sal, caminando o dirigiéndose hacia el norte, y se encuentra un personaje muy curioso, Melquisedec, el rey de justicia, ¿no? Sacerdote de justicia, sacerdote de Jerusalén, o en aquel tiempo de Salem. ¿Y sabéis? Melquisedec habla a Abraham acerca de El Elión, sacerdote del Dios Altísimo. Tú eres Abraham, el que adora al Dios Altísimo. Así es como se revela por primera vez. Y esta frase aparece 38 veces en el Antiguo Testamento. Como el Dios Altísimo, el Elión, aparece 38 veces, veremos algunas de ellas la semana que viene. Y se refiere a el gobernador más alto y poseedor del cielo y de la tierra. Dios es el que gobierna por encima de todo y de todos, y el que posee el cielo y la tierra, el que posee todo el universo. Eso es lo que está diciendo el Elión. La segunda es el Shaddai. Y lo vemos en Génesis capítulo 17, versículo 1, donde Dios se revela a Abraham como el Dios Todopoderoso. Este nombre de Dios aparece 48 veces en el Antiguo Testamento, ¿vale? Y de estas 48 veces, 31 están en Génesis. ¿Qué quiere decir que 31 veces Dios se revele como el Todopoderoso en el primer libro de la Biblia? Él ya está dejando claro quién es. Ya está dejando claro que para Él no hay nada imposible. Que todo lo que vayamos a conocer, todo lo que vayamos a ver, todo lo que Él vaya a revelar, se sustenta en esa base de que Él es el Dios Todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Amén. Y eso a nosotros nos hace mucha falta en estos tiempos. Recordar que nuestro Dios es El Shaddai, es el Dios Todopoderoso. Y, por último, el Olam. El Olam. Sabemos que Abraham fue un nómada. Él no tuvo un hogar fijo. Dios le prometió una tierra, pero que él no iba a poseer, la poseerían sus hijos, el pueblo de Israel. Pero él fue nómada. Ahora, en ese peregrinaje sobre la tierra, Dios se reveló a Abraham como el Dios eterno. Olam en hebreo significa varias cosas: eterno, sin final, universo también. Cuando hablan del Olam se refiere al universo como algo infinito, algo que no tiene principio y que no tiene final. Y lo vemos en Génesis capítulo 21, 33. En Isaías, de nuevo, aparece. ¿Y a quién se refiere? ¿A quién se refiere en Isaías? Ya está proyectándose hacia el Hijo Eterno. Está proyectándose hacia Jesús. Amén. Así que vemos el Elión, el Dios Altísimo, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Olam, el Dios Eterno. Amén. 3 combinaciones que aparecen en la Biblia con la raíz de Él y algo que lo describe. En este caso vemos que es una revelación descriptiva. Dios se revela a sí mismo describiendo sus cualidades o alguna de sus cualidades. Amén. Pues pensad que en muchísimas, varios miles de ocasiones, cuando tú leas tu Biblia en español y leas en ella el Dios, en el antiguo hebreo en el que fue escrito ese libro, lo que está escrito es Él. En otras ocasiones verás que aparecería Elá, en otras Eloá, y en casi 3000 ocasiones Elohim. Elohim, que es Dios con varias personas dentro de su unidad. Amén. Pues como veis, hemos dado solo la introducción. Solo la introducción.